tenía que ser el Chavo del Ocho. Vale. Hablemos del capítulo 4 de Sin Querer Queriendo. En este capítulo vemos que ya lo de Margarita Ruiz o Florinda Mesa eh, va creciendo su villanía, por así decirlo, va creciendo em, como algunos chistes desubicados o chistes esos que dejan entrever intención. eh, por ejemplo, le dice a Edgar Vivar que deje de comer, o a Ramón Valdés que deje de tomar, y Ramón Valdés la frena. También tenemos eh, en esta flashback que se dan una regresión a la infancia de Roberto, tiene que ir a vivir con sus tíos porque su mamá no lo puede tener. eh, y va y, y encuentra una vecindad donde encuentra una niña que le inspira para la futura Chilindrina, un niño que le inspira para el futuro Kiko, una madre que lo inspira para la futura Doña Florinda, y así van surgiendo los personajes. Si bien yo creo que gran parte de esta serie está ficcionada y las cosas no pasan tal cual, em, aquí se nota, por ejemplo, cuando, como les digo, Margarita hace esta especie de consejo, digamos, entre comillas, tanto a Edgar Vivar como a Ramón Valdés. El resto del grupo la mira mal y la esposa de Roberto le dice: yo conozco gente que así ha vivido hasta los 100 años, y le dice: ¿cómo? Comiendo y tomando. Entonces ella le dice: no, sin meterse en la vida de los demás. Em, Así que vemos que no había del todo onda entre Margarita y el grupo. Y lo importante, a Roberto lo deja Rubén Aguirre. Entonces se queda sin Lucas Castañeda para el sketch de los caquitos, que entre comillas es uno de mis sketches favoritos. Muy graciosos los caquitos. Los chifladitos, perdón. Eh, y entonces empieza a reemplazarlo como le aconsejan. Decide crear otro personaje. Un personaje de un niño que molesta a un globero en el parque. El globero sería el prototipo, el proto Ramón, digamos así. Y el niño sería el proto Chavo. Si bien yo tenía conocimiento de una anécdota que el Chavo está inspirado en un lustrabotas, en un bolero, como se le dice en México, en un niño lustrabotas, en un niño bolero. Aquí no se muestra así. Y en el diario del Chavo del Ocho también se cuenta la historia de los trabotas, que entre paréntesis, el diario del Chavo del Ocho destruye, por favor, qué libro, que es una puñalada al alma.
Em, les aconsejo leerlo si pueden. Yo lamentablemente no lo tengo físicamente, pero he podido saber de qué trata y muy, muy fuerte ese libro. Em, les aconsejo leer. Bueno, y aquí, como les digo, se empieza a ver el género que sería la vecindad del Chavo en el mismo flashback eh, hacia lo que es el viaje en Acapulco. Vemos que Kiko sigue siendo este tipo desubicado que hace chistes en un momento que no van, el típico que intenta destacar por sobre los demás, aunque está diciendo estupideces. Eh, por ejemplo, le dice a Segoviano que supo que casi se va y supo por qué. Y le dice, pero te reconciliaste con tu vieja, algo así por el estilo. Y le dicen, tené cuidado porque yo ya estuve ahí como diciendo que la había dado con doña Florinda. em, y, y cosas así. Por lo que me parece que como les vengo diciendo hace varios videos atrás, em, Kiko vino a ser por decirlo así, el Bow. Y doña Florinda es la villana. Creo que quedan 4 capítulos más, así que supongo que a partir del próximo capítulo se verá lo que es el inicio de la relación de Roberto y Florinda, lo que es la partida de Kiko, lo que es la partida de Don Ramón y todo lo que terminó destruyendo al Chavo. Pero muy buen capítulo porque desde otra óptica se vio el nacimiento del Chavo y como siempre les he dicho, el Chavo para mí es muy importante más allá del programa que nos dio tanta risa y todo. Me parece que es muy importante para toda una generación, varios diría yo, el Chavo. Así que, bueno, veremos qué onda. También está pronto a estrenarse la serie o el documental de Doña Florinda, así que también nos estaremos viendo. Y, pero como siempre he dicho, yo sin Graciela, porque Doña Florinda no me cae bien. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Los quiero mucho y gratis. Chao. Acabala, carajo, cerra el pico de una vez.